Bueno, atención, porque se arrojaron los nuevos datos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ocupación. Hay menos actividad, menos empleo y más desocupación. El Gran Resistencia presentó la novena tasa de actividad más baja del país sobre 32 aglomerados relevados. Bueno, a la vez que tiene la quinta menor tasa de empleo del país. Sin embargo, posee la cuarta tasa de desocupación más alta de la República Argentina. Todo esto nos va a explicar el señor Alejandro Pedoraro, que ya está con nosotros. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el frío No, impresionante. Lindo. No, me gusta, prefiero pero esto antes que la llovizna toda la vida pasada. Y prefiero esto antes que el calor también, olvidaste. Sí. Toda la vida. ¿Vos qué sos, team invierno o team calor? No, cada año soy más team invierno. Muy bien. Sufro cada vez mal calor, prefiero abrigarme mucho. Pero bueno, se complica si al frío le acompaña la lluvia, viste que se cae la ropa afuera y no sabes si está mojado o fría. Sí, la humedad es terrible. Porque tenés que dejarla secar con el ventilador un poquito, claro, con el calefactor. Pero por el ventilador estuvo todo el verano funcionando para darnos frío y ahora también funciona todo el invierno para secar la ropa. Acá no se descansa en esta casa secar la ropa. Pobrecito el coinor ahí. Tal cual. Bueno, contame un poquito estos números, a ver, ¿qué está pasando? Efectivamente, la semana pasada el INDEC dio a conocer los datos del mercado de trabajo que corresponde al primer trimestre. Son datos que INDEC los publica a nivel trimestral. En términos generales, la desocupación creció a nivel nacional. En términos particulares del aglomerado del Gran Resistencia también creció la desocupación, con el agravante de que también cayó la tasa de actividad y cayó la tasa de empleo, como vos mencionabas antes, Esteban. Y este movimiento pareciera ser que es casi, uno diría, obvio, ¿no? Es decir, cae la tasa de empleo, sube la tasa de desocupación. Pareciera ser obvio porque alguien pierde el trabajo y por ende desocupado. Sin embargo, no es tan así porque las tasas de actividad laboral, las tasas de empleo y las tasas de desocupación tienen una dinámica particular que se explica por la propia metodología y las definiciones conceptuales que el INDEC tiene al respecto. Entonces puede pasar que hay escenarios donde, por ejemplo, crece la actividad económica, crece por ende la tasa de empleo y también crece un poquito la desocupación porque hay más actividad laboral, es decir, hay más personas que se quieren insertar al mercado de trabajo. Uh-huh. Sin embargo, también tenés este otro escenario como el de ahora, que es el peor de los escenarios en términos estadísticos, que es un crecimiento de la desocupación y una caída en la tasa de empleo. ¿Y por qué estas diferencias? Vamos a hacer si me permiten, un pequeño y muy breve juego para entender qué significa actividad, empleo y desocupación. Acá estamos 4 personas, ¿no? Sí. Uh-huh. Vamos a suponer que el INDEC viene ahora, toca la puerta y nos hace la encuesta permanente de hogares, que es la metodología que usan. Y dice, bueno, a ver, de ustedes, ¿quiénes trabajan? Y ahí Huguito y Dayana dicen, nosotros trabajamos. Y Esteban y yo decimos, nosotros no trabajamos. Eso pareciera ser que nos da una tasa de empleo del 50%, porque son 2 personas sobre 4, y una tasa de desocupación del 50%, porque somos 2 sobre 4. Ahora, a Esteban y a mí, que no trabajamos, nos preguntan, che, ¿pero vos buscaste laburo en el último mes? Esteban le dice que sí y yo le digo que no. Como yo no busqué trabajo, tampoco lo tengo, yo no soy desocupado, yo soy inactivo. ¿Qué significa? Es una persona que está por fuera del mercado laboral, porque no tiene empleo y tampoco lo está buscando. ¿Por qué no lo busca? Bueno, quizás porque es estudiante, quizás porque es un discapacitado que no tiene condiciones para trabajar. Quizás decide no trabajar porque en la casa hay un ingreso asegurado y por ende decide quedarse en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, hoy decíamos que había 50% de empleo y 50% de desocupación, pero cuando agregamos la pregunta si se buscó o no trabajo, ahí cambia un poquito esos porcentajes. Porque no se calcula sobre 4, se calcula sobre 3. Porque el inactivo, el que no busca trabajo, se queda por fuera de esta contabilización. No cuenta para esta estadística que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? La tasa de empleo, en lugar de ser 50%, porque era 2 sobre 4, va a pasar a ser del 66%, porque es 2 de los 3 que se cuenta en la estadística. Y la tasa de desocupación, en lugar de ser 50, en verdad va a ser 33%, porque es uno de los 3 que están insertos, que son activos, que le conocen, ¿no? Entonces, ¿por qué esta diferencia? Porque, repito, cuando hay un crecimiento de la actividad económica, la gente que antes era inactiva sale al mercado de trabajo. Algunos encuentran laburo y por eso crece la tasa de empleo, otros todavía no lo logran encontrar, pero están siendo, digamos, optimistas en que está buscando. Entonces, esa persona que se insertó en el mercado de trabajo y lo encontró, aumenta la tasa de empleo. Pero el que se insertó también ante la expectativa de encontrar un laburo, pero todavía no lo encontró,
hace crecer la tasa de desocupación. Pero pará, a ver acá, ¿pero aumentó el desempleo o no aumentó el desempleo? Bueno, estamos hablando justamente de cómo se contabiliza y por qué aumentó. Sí, en el primer trimestre aumentó la desocupación. ¿Y por qué? Y repito el concepto que decía antes. Es el peor de los escenarios, ¿por qué? Porque aumentó la desocupación, es decir, hay más gente buscando laburo de la mano de que bajó la tasa de empleo. ¿Qué significa esto? Uh-huh. La desocupación no aumentó porque hay más gente que antes era inactiva y ahora dice, che, es un momento para buscar laburo. Sino que aumentó porque hay alguien que dejó de tener un empleo y por ende se puso a buscar uno para recuperar ese puesto de trabajo. Uh-huh. Entonces es el peor de los escenarios, porque grafica que por un lado hubo despidos, suspensión de personal, etcétera, ¿no? Situaciones que generan pérdida de puestos de trabajo y esa gente obviamente está quedándose en el mercado de trabajo buscando tener un empleo para poder reemplazar el que tenía antes. ¿Y estos empleos que se perdieron, son del sector público o son del sector privado? Bueno, son de todos lados primero y para esto hay que entender que la tasa de empleo que mide el INDEC incorpora no solamente a lo que es el privado formal y al público, también considera al informal, considera al cuentapropista, considera al changarín, considera cualquier tipo de ocupación. Si vos le decís, mira, yo me dedico a hacer arreglos de electricidad por mi cuenta, no soy ni empleado de nadie, no. Yo por mi cuenta solo, además capaz que ni soy monotributista siquiera. Trabajo por mi cuenta, lo que nosotros decimos changas, ¿no? Pero, sí. Bueno, esa persona es un ocupado, es una persona que tiene empleo en esta medición particular del INDEC. Bueno, o sea, no entra como desempleado. No, porque tiene su ocupación, Claro. tiene una actividad que le genera una remuneración. Exactamente. Entonces, en este último dato del INDEC, que considera todo tipo de empleo, bueno, ese empleo cayó. Después, si empezamos a mirar sector por sector, hay una caída bastante distribuida por todos estos segmentos. Hay una caída muy importante, el empleo privado formal, es decir, la gente que estaba con una relación de dependencia, que fue despedida o fue, ¿cómo se dice? Desvinculada de su puesto de trabajo. También lo del sector público, porque hubo mucho despido a nivel nacional, por ejemplo, no tanto en las provincias de los empleados estatales públicos, pero sí de los nacionales. Y también considera aquella persona que quizás tenía un pequeño negocio, que tenía su localcito, que quizás era monotributista porque prestaba servicios y dejó de hacerlo porque ya no tiene más clientes, etcétera. Considera todo y la distribución es bastante parejita, digamos, en la cantidad de empleo que se fue perdiendo. Pero si uno toma a ver cuál fue el mayor peso sobre el total, son los trabajadores del sector privado registrado, en donde solamente ahí hay cerca de 130.000 personas que perdieron su laburo y todavía no lo encontraron. Ale, ¿se esperaban estos números? No, ese es el tema. Se esperaba que el mercado de trabajo muestre un poco de mejoras en comparación con el trimestre anterior, es decir, el último, el 2024, porque en este periodo la actividad económica fue creciendo, entonces se suponía que iba a haber más personas, no tanto de lo que tiene que ver con el sector registrado, es decir, personas que pasan a tener un empleo en relación de dependencia, sino más bien de los trabajadores más del lado de los cuentapropistas, los que brindan servicios profesionales y demás. ¿Por qué? Porque, a ver, de repente la actividad vamos a suponer, ¿no? En el sector energético creció mucho el último año. Entonces uno que cree que hay profesionales de la ingeniería, que tienen algún tipo de oficio vinculado a la plomería, vinculado a cuestiones vinculadas a la herrería y demás, digamos, que prestan servicios siempre a industrias que están vinculadas a la energía, y van a empezar a mostrar mucha mejora. Y ahí de la mano también de eso, bueno, movilizar toda la cadena del empleo. Eso finalmente no terminó ocurriendo, se esperaba un dato positivo, lo que grafica de que el crecimiento económico que viene teniendo la Argentina es real, sí es real. El problema es que está muy concentrado en algunos sectores que tienen poco derrame hacia el resto de la sociedad. No es lo mismo que crezca muy fuerte la industria manufacturera, que representa el 20% de la economía nacional, que crezca el comercio muy fuerte, que representa cerca del 30% de la economía nacional, a que crezca la minería y la explotación de hidrocarburos, que representan en términos de lo que es el PIB argentino, un poquito menos del 10-15%, y tiene poca empleabilidad, es decir, mueve mucho dinero, pero con poca gente adentro en términos de empleo. ¿Y vos crees que estos números se van a revertir a lo largo del año o esto va a ir creciendo? Es difícil que caiga más de lo que caiga más el empleo o que suba más la desocupación. Es difícil porque, digamos, se llegó a un momento límite en el sentido de que pareciera ser que el mercado de trabajo no puede achicarse más de lo que está. ¿Por qué? Porque la situación de crisis global en la Argentina ya terminó.
Si uno ve, incluso lo que te decía antes, está bien, crece mucho la energía, crece mucho el agro, crece mucho la minería, el comercio no está creciendo tanto, pero están empezando a tener repuntes, aunque sea chiquititos, pero que te muestran aunque sea estabilidad. Entonces eso te lleva a pensar de que no debería seguir cayendo. En todo caso se estancan. Pero si uno es optimista y piensa de que, sobre todo en este segundo trimestre del año, en donde a partir de algunas mejoras que hubo en el frente macroeconómico, en el frente cambiario, salida del cepo, etcétera, movilizó un poco más la economía, entonces eso hace pensar de que hay puestos de trabajo que se fueron perdiendo, que podrían empezar a reincorporarse o a demandar nuevos empleos. ¿La recuperación va a ser contundente para el segundo trimestre? No, seguramente, pero lo importante es poder de alguna manera frenar el drenaje y empezar a estabilizar, aunque sea en un piso medio malo como es el de ahora, pero empezar a recuperar desde ahí. Eso pareciera ser que va a surgir y que podría acelerarse hacia el tercer trimestre de este año, muy vinculado al calendario electoral, donde de repente la economía se mueve un poco más, en las provincias se empieza también a mover un poco más un montón de servicios que giran en torno a lo que es las elecciones, como siempre ocurre, y eso podría movilizar un poco más el mercado de trabajo. O sea, vos ves un escenario optimista. Podría ser optimista, las condiciones están dadas para eso, pero bueno, ya nos sorprendió un mal dato ahora, cuando no debería haber ocurrido. Entonces puede haber desajustes, digamos, que no se estén observando todavía y que impactan sobre el mercado de trabajo. Pero como te digo, creo que el escenario más esperado sería el de que quede estancado un tiempo más y que a partir de ahí repunte. Pero eso sería lo más óptimo, digamos, lo sí, que sería mejor... lo más positivo hoy o lo más optimista, digamos, que no haya, repito, un nuevo incremento en la desocupación y que no haya una nueva caída en la tasa de empleo. Seguramente hay mucha gente que está todavía expectante respecto a qué hago, salgo o no a buscarlo. Hay en tiempo de crisis hay mucha gente que sale a buscar un empleo porque su casa se quedó sin un ingreso, entonces eso hace aumentar mucho la tasa de actividad y también la desocupación. Cuando los tiempos están más tranquilos, capaz que se retrae más la actividad porque hay gente que quizás con un ingreso vive bien en un hogar, así que esa persona se queda en la casa. Pero en escenarios como el de ahora, seguramente hay más gente que intente volcarse, ya sea a buscar un trabajo, digamos, al estilo de ser empleado, o a empezar a mover otro tipo de empleo, como puede ser el cuentapropismo, que siempre es la salida más utilizada de alguna manera en tiempos de crisis. Eso podría hacer aumentar también el empleo y bajar un poco la desocupación.